Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joseph Andrés Alonso Cañas y hoy vengo a exponer mi tema o mi recuperación, que es lo medieval y la época renacentista de España. Bueno, la primera característica era que principalmente se transmitían oralmente o por medio de cantos y recitaciones. Como las obras se transmitían oralmente, la mayoría eran anónimas. Se creía que la literatura tenía función didáctica y debía servir como instrumento de valores y ofrecer modelos de comportamiento. Sus temas destacados fueron asuntos amorosos y folclóricos. Se exalta el amor como una forma de diaminificación humana, asuntos heroicos o la curiosidad por saber los asuntos de la historia que tenían una base histórica, pero que empleaban procedimientos literarios y adoraban el relato con detalles inventados. Los principales géneros de la literatura media fueron género lírico, que eran canciones generalmente breves en metros cortos. El género épico sobresale los cantares de gesta, que son poemas de amor que se transmiten oralmente y que narran hazañas de héroes o guerreros populares. Con ellos se busca entretener a la gente. Entre los cantares de gesta más conocidos están el poema de Mio Cid, el cantar de Renavalles o el cantar de los siete infantes de la. Después de todos estos sigue el género lírico dramático. Se destacan los poemas de disputas, también llamados debates. Son poemas de carácter en el que se presenta la disputa de entre dos personas que encaran actitudes contraopuestas. Entre los debates más importantes medievales están la disputa del alma y del cuerpo y la razón feita del amor. Después de esto sigue la literatura pre-renacentista. Se pidió la anonimia, representaron los autores de las obras y se sintieron orgullosos de ellas, hicieron su firma. La literatura se alejó de la función didáctica, aunque a veces mantuvo un tono moralizante, ya que estas eran anónimas y solo tenían la firma del autor. Los principales géneros de la literatura de pre-renacimiento fueron la poesía culta y la poesía popular. La poesía culta, representado por los nobles cortesanos, se divide en poesía formada por poemas de carácter amoroso agrupados en canciones, o sea, en cancioneras o canciones que son las mismas canciones comunes y corrientes, pero de amor. La poesía alegórica avanza temas filo- filosóficos como la muerte. Después de esto sigue la poesía popular. Se manifiesta en los romances, que son poemas formados por una serie de identificados de versos. A, a estos dos hay que agregarle el teatro y la novela de caballería. El teatro, a finales del siglo XV, se publica La Celestina de Fernando Rojas, y una de las obras más importantes españolas. Novela de caballería. La novela de caballería se narra las aventuras fantásticas de un caballero que lucha contra poderosos enemigos. Entre las obras más destacadas se encuentra Amados de Gaula de Garry Rodríguez. Después seguimos con la situación lingüística. Con el reinado de los reyes católicos no solo se puso fin a la crisis sociopolítica que existía hasta en el momento, sino que hubo un auge
en el desarrollo del panorama intelectual y cultural de la época. Se dio un progreso en la producción literaria y escrita, antes incluso de existir la imprenta, ya que la sociedad en crisis demandaba una respuesta a los problemas del momento. Esta sería la causa de la proliferación de cierto tipo de textos específicos y del consumo individual. Con el nacimiento de la imprenta se multiplican las producciones de los clásicos y se hace la difusión sea más. Además, el idioma sufre ahora una unificación entre los dos grandes dialectos, el castellano y el aragonés. El rey Fernando se castellaniza muy pronto, lo que provoca que la gente de Castilla se propague rápidamente por el reino de Aragón. Los autores de la época alaban al castellano y la consideran una lengua limpia y graciosa, capaz de decir las cosas con más claridad que los aragones. Sin embargo, el problema lingüístico se crea en el propio reino castellano, ya que Toledo se considera la cuna de la lengua castellana, primero con la Escuela de Traductores de Toledo y más tarde cuando se proclara el castellano como árbitro del lenguaje. A todo ello hay que añadirle la admiración que se tiene sobre la cultura clásica, en ocasiones superficial. La reina Isabel aprende latín y logra que sus hijos lleguen a dominarlo. En el corte, en la corte o en los palacios enseñan maestros llegados de la propia Italia, como Pedro de Angleria o Lucio Marineo Siculos. No debemos olvidar la importante labor de los humanistas hispanos, como Alonso de Palencia o Antonio de Nebrija, que emprende la reforma universitaria. Todas estas novedades en el ámbito lingüístico produjeron variaciones en la fonética, en la gramática y en el vocabulario. Bueno, ahora vamos a hablar del retoricismo y la oscuridad, el latinismo. Durante la primera mitad del siglo XV, en el ámbito literario, surge un excesivo interés por resucitar el mundo clásico, rechazando con ello la Edad Media, que es la que imperaba en aquellos tiempos, resultado que tan ciega admiración es el menosprecio que sufre el lenguaje literario del siglo anterior, por ser considerado demasiado vulgar, rudo e incluso mediocre. De ahí que nazca nueva literatura marcada por la artificiosidad y el uso desmedusado de la sintaxis latina sin que se medite previamente su adecuación a la lengua española. Ese latinismo que impregna buena parte de las obras literarias del siglo XV obedece a razones puramente estéticas. Los eruditos del momento pretenden alcanzar el grado sublime que lograron aquellos que escribían en griego o latín con el fin de que la lengua romance se nutra de vocablos recientes y acoja un estilo elegante exento de impurezas. Como máximos exponentes de esta tendencia literaria latinizante, podemos citar a Juan de Mena, el Marqués de Santillana o Enrique de Villena. Su lengua resulta a menudo difícil por su gran empeño artístico.